Bien, vamos con esta segunda parte y muchísimas gracias por los agradecimientos. Vamos a ver en mayúscula errores frecuentes, ¿ya? Y quiero también aquí hacerlo esta primera parte con las fuentes, para que ustedes miren cómo se resuelven las dudas, con las fuentes directas, ¿ya? Vamos con las minúsculas. Por ejemplo, aquí, la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Educación y el Papa Francisco se reunirán en Roma. ¿Cuál es la respuesta aquí correcta, la respuesta que marcarían ustedes? ¿A, B o C, maestras, colegas? Profesor, ya, voy a revisar mis fuentes. Sí, ahorita voy a hacer ese ejercicio, pero quiero que ustedes me planteen su respuesta. Recuerden que el error nos acerca al acierto, ¿ya? Profesor, en cambio, quedarme con la duda te aleja totalmente de cualquier tipo de acierto. La C. Ajá, por ahí nos dice la maestra, dice la C, la A. Aquí la respuesta, y la vamos a justificar, aquí la respuesta es la B. Lo voy a justificar, vamos a justificar con los manuales directos, o sea, los tratados directos que hemos planteado como consulta, ¿ya? Profesor, ya le dejé por ahí un mensajito, a ver. Bueno, nadie todavía me deja. Pero ya somos mil, ¿ah? Ya somos mil, ya. 1000 profesores que nos siguen. Bien, voy a hacer la consulta. Aquí en la ortografía de la lengua española. Miren, debo ubicar bien a qué categoría pertenece. Si hablamos de presidenta, secretario, ministro, ¿cierto? Estamos hablando de qué, profesor? Estamos hablando de cargos. Entonces pongo cargos aquí, busco. Y aquí me sale, ¿qué dice la normativa? Dice lo siguiente. Aquí todavía no es, apellido está aquí. Voy a buscar, pongo control F y pongo cargos nuevamente. ¿Ya? Aquí títulos y cargos. Aquí está. ¿Qué puse, profesor? Control F. Presiono control y F para hacer una segunda búsqueda. Con esto hice una búsqueda dentro de todo el documento, aquí, pero hice una segunda búsqueda con cargos. O sea, con control F y escribí cargos. ¿Para qué? Para dentro de todo eso que me sale, buscar la palabra cargos y rápidamente ubicar. Ya eso es una recomendación que yo les doy. Porque hay un montón aquí, hay un montón sobre cargos aquí, varias cosas. Pero no me interesa todo, quiero cargos específicamente. Listo. En el punto 4.2.4.1.6 me aparece, me dice lo siguiente. Los sustantivos, a ver, voy a agrandar un poco más para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. ¿Alguien podría leer, por favor? Esto de aquí, colegas, hasta aquí. Por favor, todo lo que está Yo, seleccionado. los Ya. sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de cualquier rango, ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados, deben escribirse con mayúscula inicial por su condición de nombres comunes, tanto si se trata de esos géneros, de usos genéricos. El rey reina, pero no gobierna. El rey reina, pero no gobierna. El papa es la máxima jerarquía del catolicismo. El presidente de la república es un cargo electo. Ujú. Hasta ahí, maestra. O si se Ujú. Hasta ahí trata, nomás. Hasta ahí nomás, maestra. Muchísimas gracias. Ajá. Gracias, maestra. Estamos infinitamente agradecidos con usted. ¿Y qué nos dice aquí? En otras palabras, que cargos, títulos, ¿cierto? Nombres de dignidades, debemos escribir con minúscula inicial, dice. Por eso, en el ejemplo, el rey reina, rey con minúscula. El papa en la máxima jerarquía, papa
con minúscula. ¿Rey qué cosa es? ¿Es un cargo? ¿Es un título? ¿Es un nombre de dignidad? Ah, profesor, es un título. Rey, reina, duque, príncipe. El papa, nombre de dignidad, profesor. Papa, cardenal, ¿cierto? Presidente, cargo, minúscula. ¿Tienen dudas ahí, colegas? ¿Tenemos dudas? Sí, maestra Janet. La maestra Janet eh, tiene mucha razón en ese sentido. Las instituciones, por una concepción más social, o sea, yo quiero entender, ¿no? En mi posición de lingüista, yo quiero entender por qué escribimos con mayúscula inicial el nombre de cargos, ¿no? Lo hacemos por una razón no lingüística, lo hacemos por una razón de respeto, ajá, como dice la maestra Yané. Por una razón, y profesor, ¿y la razón del respeto es una razón lingüística, ortográfica que debemos tener en cuenta? La academia te va a decir no. No por escribir en minúscula él tiene menos respeto al rey, la reina, al papa, al presidente, ¿no? Y así a cualquier cargo, nombre de dignidad, título, etcétera. Usted, profesor, ¿cómo escribe? En cualquier documento, si estoy escribiendo entre altas y bajas, es decir, mayúsculas y minúsculas, escribo con minúsculas por nombre de cargos, no hay ningún problema. Ya sea juez, jueza, no tengo ningún problema. No tienen por qué reclamarme, ¿no? No estoy faltando el respeto. ¿Cierto? Sí, maestra Lisbeth. Sí, claro, ese es en el caso de los cargos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ¿cómo sería en el caso de Dios? Hay con mayúscula y con minúscula. Ahí sí es por respeto, si no tengo malentendido. El caso de divinidades, ¿o no? Sí, sí, ahí cambia ya la razón. Ujú. Dios Aquí, con minúscula y Dios con mayúscula, ¿cuál es su significado? claro, se entiende que cuando es la palabra Dios, la palabra Estado, la palabra ejército, y son palabras genéricas, debemos escribir con minúscula, ¿no? Pero cuando hacen referencias explícitas, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Ahí sí cambia todo, ¿no? Ahí sí cambia todo, ¿ya? Ahorita vamos a ver esa normativa, ¿ya? A ver, voy a hacer un poco. Mira, puse Dios y me salen diferentes entradas o apartados de este texto donde está presente la palabra Dios, ¿ya? Vamos a buscar ahora, por ejemplo, esta no tiene nada que ver, uso del punto y coma no tiene nada que ver, palabra exacta, no. Por ejemplo, aquí hay ejemplos. Por el amor de Dios, dice. Y Dios con inicial mayúscula, ¿ya? Aquí también hay otra. Alabado sea Dios. Dios con inicial mayúscula. También aquí dice, como gozan los hijos de Dios, con inicial mayúscula. Pero no está la norma. ¿Dónde está la norma? A ver. Aquí debe estar. Deidades y otros seres del ámbito religioso. Pero ya los ejemplos también nos sirven, ¿no? Nos dan idea de lo que usted está diciendo. Que Dios se puede escribir con inicial mayúscula. Aquí Dios, inicial minúscula, pero aquí Dios con inicial... Bueno, aquí son parte del nombre propio, ahí no hay nada que discutir. Estamos hablando de Dios, ¿no? Nombre de Dios para los musulmanes, dice. A ver, vamos a ver. Ya. Se resuelve aquí. En el uno, aquí. Mira lo que dice esta entrada. Los nombres de dioses, profetas, dignidades y otros seres con mayúscula inicial. Así Jesucristo, mayúscula inicial. Jehová también. Alá también. Mahoma y así. Hasta mira, Satanás también. Y otros seres o entes en el ámbito religioso, dice. Lucifer también. Odín. Ahora, su pregunta es, dice, los apelativos antonomásticos, o sea, usado tradicionalmente por años de años. Y la forma es cómo se le llama. Mayúscula inicial, dice. El Señor, el Creador. Miren, Todopoderoso,
gran arquitecto, el Salvador, la Virgen, la Purísima, el Innombrable, el Maligno, la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario, el Cristo de la Agonía, el Buda de la Luz Ilimitada. Profesor, Profe, ahí ujú, es curioso que esté el maligno con mayúscula, pero no se puede escribir el diablo con D mayúscula. sí, también debería ser Satanás, diablo, seres o entes del ámbito religioso, dice. Y sí, pero yo no he visto nunca el diablo con mayúscula, siempre he visto con minúscula en todos los Ujú. escritos. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ah, Diablo. vamos a ver eso también. Es interesante, ¿ah? Me parece interesante esa pregunta. Bueno, no sé si a los demás le parece interesante, pero a mí sí me parece interesante esa pregunta. Vamos a buscar aquí diablo, ¿ya? Tengo la consulta. El diablo mundo, dice. Sustantivos diablo, demonio, apelativos comunes utilizados. Apelativos comunes. A ver, vamos a ver, ¿ya? Pero, ¿saben lo que pasa? Y es punto importante. Bueno, aquí está repitiendo, es la misma entrada. Así que cierro. Vamos a seguir investigando un poco más. Dice, el sustantivo Dios, ser supremo, debe escribirse con mayúscula inicial únicamente cuando se emplea como nombre propio de carácter antonomástico para designar al ser supremo de una religión monoteísta. Dice, en esos casos la palabra Dios se usa sin artículo, dice. Por medio de Moisés, Dios separó las aguas, mira aquí Dios. Dios en imágenes. Dios envió a su Hijo. Dios rogando, con el mazo dando. Bendito seas Dios. Dios es Cristo. Dios manda. Ahora, cuando hablamos de Dios como término genérico, dice aquí, para referirnos a cualquier Dios, no a un Dios en específico, se escribe con minúscula. El nombre hebreo del Dios de judíos y cristianos. Hay más Dios que Alá, el Dios Viracocha, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está lo que usted preguntaba, ¿no? La palabra diablo. Diablo, demonio, apelativos comunes utilizados habitualmente para referirse a Satanás o Lucifer, el ángel caído se escribirán con minúscula. Dice, ya. Bueno, aquí está la explicación que usted eh, planteaba. Fausto vendió su alma al diablo a cambio de sabiduría. Las brujas eran acusadas de tener trato carnal con el demonio. Bueno, este es un caso especial, ¿no? Demonio, diablo. Satanás, Lucifer. ¿Cuál sería la explicación? Porque siguiendo esto dice, otros seres o entes del ámbito religioso que se escriben con inicial mayúscula. O sea, aquí también entra Porque es un seres nombre. buenos o malos, entrarían dentro de estos seres religiosos, por decirlo así, del ámbito religioso. No nos tienen que ser buenos para escribir con inicial mayúscula. Por eso está el nombre Satanás, está el nombre Lucifer. En ese sentido, en ese sentido, demonio y diablo también debería ser, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo están No, tomando? Dice apelativos comunes utilizados habitualmente para referirse a Satanás o Lucifer. Es como diablo, demonio no son nombres, lo está tomando como tal, sino que es como decir, bien, yo me llamo Dante, pero podría también alguien referirse a mí como hombre o como varón, un y no sustantivo común, necesariamente no como nombre propio. esos no son nombres, sino son, por decirlo así, categóricamente me definen, por decirlo así, pero no designa de manera como un nombre propio. En cambio, Dante sí me designa como un nombre propio, ¿no? Si me dicen vecino, también soy vecino, ¿no? Tengo vecinos, claro. O me dicen hijo, ¿no? Me están designando de una manera genérica. Y está viendo la academia diablo y demonio como denominaciones genéricas.
¿Y qué pasa con Dios? Dios sí tiene un tratamiento muy particular, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? Es así como se explica, maestra, el uso de demonio y diablo con minúscula. ¿Ya? ¿Y qué pasa con Dios? Con Dios pasa lo siguiente. Tú tienes que pensar a dónde apunta esa palabra. Cuando yo digo, por ejemplo, Dios envió a su Hijo para salvarnos, ahí está haciendo referencia a Dios, o mejor este ejemplo, bendito sea Dios. Yo lo digo en este ejemplo aquí, ahora, en este momento. La mayoría, cuando digo Dios, se está refiriendo a Alá, se está refiriendo a objeto, a un objeto como, no sé, un plumón, un celular o una computadora, algo común, o en este caso estamos haciendo referencia, ¿no?, a un ser supremo dentro de la concepción religiosa de la mayoría, ¿verdad? A ese ser supremo. Estamos haciendo referencia a ese ser supremo. ¿Ya? ¿Y qué pasa, profesor, cuando yo digo, por ejemplo, las culturas monoteístas creen en un solo Dios? Dios debería escribirse con mayúscula o minúscula. Monoteístas creen en un solo Dios. ¿Mayúscula o minúscula Dios? Minúscula, profesor, pero ahí Dios no se refiere ni al Dios cristiano, ni al Dios musulmán, ni al Dios, no se refiere a ninguno de esos. Dios es una palabra genérica ahí. Y si tiene un uso genérico, no hay ningún problema. Minúscula. En cambio, si yo digo a Dios rogando y con el mazo, ¿no?, dando. ¿Qué pasa aquí con esta frase? ¿Dios cómo debería ir? ¿Se hace referencia a cualquier Dios o a un Dios en particular? A un Dios en particular. Aquí no estamos hablando de cualquier Dios, sino el Dios cristiano particularmente, ¿no? Porque esta frase se circunscribe dentro de la concepción cristiana, ¿no? Entonces Dios debería ir con inicial mayúscula. Es como el ejemplo de el Estado peruano. ¿Cómo se escribe Estado, no? Mm, entró en crisis. Estado peruano. ¿Estado a quién hace referencia? ¿A cualquier Estado o a algo específico que es un tipo de gobierno, tiene un territorio, etcétera? Hay que pensar en eso, ¿ya? Hay que pensar en eso. A ver, muy bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta más, alguna consulta más? Vamos entonces. Entonces, presidenta debe ser en minúscula, muy bien. Ministro también en minúscula, papa también en minúscula. ¿Y alguien me puede decir por qué educación está en mayúscula inicial? ¿Está E? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, maestras, colegas? Porque se trata del tratamiento, o sea, corresponde a una persona, a un, igual que de agricultura, o sea, debe llevar mayúscula, porque específicamente se refiere al de educación, que es uno solo, no hay varios ministros de educación. Claro, de alguna manera está modificando indirectamente a ministro, ¿no? Lo está especificando. O sea, no es cualquier ministro de cualquier cartera, ¿no? Sino es un ministro de educación. Y en este caso, educación está por el nombre completo, como dice la maestra Janet, la maestra Vanessa, dicen entidad a la que pertenece. Sí, educación es la entidad a la que pertenece. En realidad, de ahí, si tuviéramos que hablar de forma completa,
sería el ministro de Educación, el ministro del Ministerio de Educación del Perú. Pero como existe esto de la abreviación, y es un fenómeno muy recurrente en muchas de las lenguas, y en español también, decirlo extenso, acortarlo, entonces no decimos ministro del Ministerio de Educación del Perú, incluso de redundancia, ¿no? En cuanto cognitivamente, porque un ministro tiene que pertenecer al ministerio, tal, ¿no? Pero lo reducimos a ministro de Educación. Y educación está por el Ministerio de Educación del Perú. Y los nombres de instituciones se escriben con inicial mayúscula. Sí, profesor, sí, así es. Esa es la explicación. Si yo tuviera que ser ministro de Economía y Finanzas, tendrías que escribirlo de esta manera. Profesor, una consulta. Ujú. Si dijera el ministro de Educación, Juan Pérez, ¿también iría con mayúscula o con minúscula? Creo que iría con minúscula. El ministro de Educación. Aperturará, ¿no? El año escolar. A ver, aperturará. Los Juegos Deportivos Escolares. Juegos. Deportivos Escolares. Listo. ¿Qué pasa aquí? Ya sea vaya el nombre propio o no, cualquiera, el nombre de pila o con el apellido, ¿no? O uno solo, o en lista de educación Pérez, cualquiera, no importa. Igual sigue escribiéndose con minúscula el cargo. Ujú. ¿Qué pasa? El 2010, antes de 2010, cuando no iba nombre de nombre, esto de aquí iba en mayúscula. Eso era antes de 2010. Y cuando iba, se tenía que escribir con minúscula. O sea, era un ejemplo de este, ¿no? El Papa vino al Perú. Antes de 2010, el Papa vino al Perú. Cuando no tenía el nombre, se tenía que escribir con mayúscula. Estoy diciendo antes de 2010, la regla ha cambiado ya. ¿Y qué pasaba con si llevaba un nombre de, por ejemplo, Papa Juan Pablo II? ¿Y qué pasaba si llevaba el nombre propio? Esto bajaba. Y así para el nombre de cargos también. Pero ¿qué pasa el año 2010 adelante? Para cualquier caso, se usa solo este. Ya sea vaya con nombre propio o no. ¿Ya? Así es. Continuemos entonces. Hay más que ver. Queda claro entonces, ¿no? Ministro, presidenta, papa, nombres de cargos, dignidades, con minúscula. Lima, 4 de abril 2023. ¿Cuál es la respuesta aquí, colegas? A ver, la maestra Ana quizá pueda decirnos su alternativa, por favor. Maestra Ana, Ana Belén. Escriban, por favor, ahí, si no, no voy a avanzar. La B me están diciendo todos. La B. Ay, ve, Ahí sería, Ujú. Puede escribirlo también, maestra, no se preocupe. Puede escribirlo también con su micrófono. Cualquiera de las dos formas. La A. Ujú. La A y la B con relación. A ver, Lima, 4 de abril. B y D se Ujú. aceptan. Yo Vamos. recuerdo en una capacitación que ya se aceptaba del o de. Ujú. Sí, puede ser de o del.
Ah, pero el Así cero. es. No, Ujú. tampoco. Ah, Entonces la distinción va por el otro lado. Ajá. Primero, hay que entender que la coma es necesaria. ¿Ya? ¿Por qué la coma es necesaria? Está separando datos. Dato de ubicación con un dato de tiempo. Las comas sirven para organizar información, organizar datos, colegas. ¿Ya? Así que tenemos aquí 3 datos, ¿no? Lugar, Lima, dato de... Tenemos 4, ¿no? 4 datos. 4 es un dato, ¿verdad? O sea, de día, número de día del mes. Otro dato es abril, o sea, el mes, y otro dato es el año. Pero podemos organizarlo de la siguiente manera. Lugar, coma, y ahí va el dato de tiempo. 04 o 4. Profesor, 4. ¿Y qué pasa con 04? ¿Es aceptable 04? Sí, pero en contextos donde técnicamente no te permitan, o sea, técnicamente donde te exijan el 04. Todos tenemos una tarjeta de débito o crédito, ¿cierto? Colegas. Ahí está Gloria, ¿tiene alguna consulta? Ah, tenemos una tarjeta de débito. Ahora, yo les pregunto, colegas, ¿qué pasa con el año de nuestra tarjeta de débito? Dice, por ejemplo, ¿cuándo se va a vencer? El mes está con, por ejemplo, si es enero, ¿dice 1 o 01? 01. Así es, dice 01. Y cuando uno, por ejemplo, va a RENIEC o va a hacer un trámite por RENIEC mediante plataforma virtual, mediante una página web de RENIEC, cuando tienes que poner tu día, tu mes, y el día de tu mes es menos que el día es de 1 al 9 en números, ¿cómo te exige ponerlos? Por ejemplo, si fuera 4 de abril, ¿cómo se pondría? ¿1 del 4? ¿1-4 o 0104? 0104. En esas plataformas te exigen sí o sí poner un 0 adelante, porque si no, no vas a poder continuar con tu trámite o hacer el pago con tu tarjeta de débito o crédito. Profesor, ¿a dónde quiere llegar usted? Quiero llegar a lo siguiente, que el 0 antes de dígitos como 1 hasta el 9 son aceptados solamente en esos casos donde técnicamente así se exige. Y profesor, o sea, cuando escribo en Word, cuando escribo a mano, cuando escribo en otros medios, donde yo no tengo que poner el 0, entonces el 0 es innecesario. Sí, el 0 es innecesario. ¿Ya? Y maestro Ángel. ¿Ya? En ese sentido, entonces, aquí en este contexto el 04 es innecesario. O sea, este 0. En los contextos que ya les mencioné, donde técnicamente se exige el 0, tienen que poner el 0, porque si no, no van a hacer el trámite. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué pasa aquí? Abril no debe escribirse con mayúscula, sino con minúscula, ¿no? Tal como está aquí. ¿Y cuáles pueden ser, entonces, las respuestas? Pueden ser las correctas. Puede ser de o del. A partir del
2000, 2001, 2002, 2003, así, 2000 hacia adelante, se recomienda del. Pero se puede usar de, también se puede usar de. La pregunta aquí fue por la incorrecta. Entonces, ¿cuál es la incorrecta? La C. O sea, por eso yo puedo decir Lima, 4 de abril de 2023, ¿es correcta? Sí, es correcta esa secuencia. O también puede ser Lima, 4 de abril del 2023, ¿también es correcta? Aparte de ser correcta, aceptada, ¿no? Es también recomendada. Porque desde el año 2000 adelante te recomienda usar la preposición de más el artículo el, contraído del 2021, del 2022, aunque de también es, no deja de ser correcto, ¿no? Solo que es preferida el del. Profesor, Ujú. disculpe, una pregunta al respecto. Supongamos que estoy en mi examen. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? ¿La A o la B? La A o la B. Si le estoy diciendo que ambas son correctas, son correctas. Ahora, si usted me dice cuál es la recomendada, ahí sí sería la B. Claro, si estoy en un examen y esas son las alternativas, entonces no podría marcar las dos, sería una nada más. En ese caso sería la B. La pregunta estaría mal planteada si le preguntan cuál es la correcta. Claro. Ah, Ajá. Vamos a ver eso, ¿ya? Por ejemplo, Profesor, con relación a lo que antes que pase a su segundo ujú, ejemplo, con relación a los datos que menciona usted, Lima, 4 de abril, en este caso, otro de los ejemplos que también observo incorrección, se diría. ujú. La fiesta será el 27 de diciembre a horas 3 de la tarde. 27 de diciembre, coma, a horas 3 de la tarde. Sí, lo más adecuado ahí es separarlo. En este caso sería Porque la planilla mm, no, el no 27 de corresponde. diciembre. A horas 3 Sí, de la o sea, la tarde. cuestión allí es tarde. organizar bien la información. En este caso está separando, ¿no? Algo específico como a horas, tal. Sí. Iría Ujú. la coma. Por ejemplo, aquí, miren. Sí, yo sí le pondría la coma, ¿no? O sea, como estás especificando como un dato más adicional y, bueno, incluso se podría reducir eso, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿no? O también a horas 3 de la tarde. También son válidos. Ujú. Aquí dice, por ejemplo, cuando se cita el año 2000 y los sucesivos, o sea, 2000, 2001, 2002, así dice la recomendación, es válido tanto emplear el artículo delante como prescindir de él. O sea, decir del 2020 o de 2020, ambos son válidos, está diciendo aquí. No obstante, respecto a la expresión de los años, el diccionario panhispánico de dudas indica que hay que tener en cuenta lo siguiente. Que cuando yo hablo, por ejemplo, del 2000 hacia adelante, lo recomendable es del 2001, del 2000, pero también yo puedo usar de 2000, ¿no? De 2001, no hay ningún problema. Solo que la academia va a recomendar la contracción o el uso de la preposición de más el, o sea, del 2001. Y eso no quiere decir que lo otro es incorrecto. ¿Qué pasa cuando es del año 1100 al año 1999? Dice. Aquí se prefiere lo siguiente. 27 de febrero de 1995 y no 27 de febrero del 1995. ¿Cómo digo? ¿En el 1783 o en 1783? Aquí está. ¿Y qué pasa cuando el año es de el año 1 hasta el año 1100, dice? Por ejemplo, los árabes llegaron a España en el 711, no en 711. El 14 de marzo del 413, no el 14 de marzo del 413. Entonces, aquí hay una serie de recomendaciones que da la academia, de acuerdo al rango de años. Del año 1 al año 1100, se recomienda usar del, ¿no?
el 14 de marzo del 413. Del año 1100 al año 1999 se recomienda prescindir del artículo. O sea, 27 de febrero de 1990, no del 1990. Y a partir del 2000 se pueden usar ambos, dice, pero se prefiere con el artículo el. La tendencia mayoritaria es, dice, ¿no? Por consiguiente, la contracción del. O sea, la pregunta para que sea válida, maestra, en el caso que usted me plantea, y hay dos alternativas, sería, ¿cuál se usa mayoritariamente, no? ¿Cuál es la tendencia mayoritaria de usar del 2024 o de 2024? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Así sería una pregunta coherente. ¿Ya? Entonces, ambas son válidas, solo que del es de uso mayoritario. Y también la preferida, ¿no? Del año 2000 adelante. ¿Ya? Bien, vamos aquí. Enseñaré todos los sábados del mes de febrero antes de que acabe el verano. ¿Cuál es la respuesta aquí? La B. Días como sábados, ¿no? Meses como febrero y estaciones como verano tiene que ir ¿qué? Minúscula. Tengo estudiantes que hablan quechua, profesan el catolicismo y conocen bastante sobre la cultura chavín. La respuesta es la B. ¿Por qué, profesor? Porque nombres de lenguas quechua, alemán, inglés, minúscula. Nombres de religiones, catolicismo, ¿no? Judaísmo, ¿no? Budismo, y así las religiones con minúscula también. Y las culturas también con minúscula. ¿Hay una objeción aquí? ¿Hay alguna objeción? Sí, profesor, yo pensé que, por ejemplo, en cultura Tiahuanaco, o Ya, sea, ¿no? ahí con mayúscula, Chavín, Claro, Guari, claro. Ujú. pero me quedé, bueno. Sí, en verdad. Siempre las culturas lo hemos trabajado con mayúsculas. Sí, justamente eso es una de las cosas que la academia debe pronunciarse con claridad, ¿no? La academia no debe dejar eso al aire, ¿ya? Vamos a hacer la consulta, miren. Yo cuando busco Maestra, cultura, disculpe, ¿qué hay ujú, con las publicaciones así que salen con mayúscula? Son publicaciones oficiales, en los textos, todo. No sé cómo han podido omitir esto, sí, ese Porque es, ujú. quiera o no, las culturas tienen nombre de lugares y los lugares van con mayúsculas, son nombres propios. obviamente. Ujú. Sí, yo también me hago ese razonamiento, ¿no? Por ejemplo, un razonamiento bastante válido es el siguiente, ¿no? Que esas culturas son civilizaciones anteriores a la nuestra y estas han tenido autonomía, soberanía, ¿no? Tanto territorial, tanto también como política, social, etcétera. O sea, han sido autónomos estas sociedades, ¿no? Esta civilización. Es lo que actualmente serían, ¿qué cosa? Los países, ¿no? Y los países, nombre de ciudades, países, regiones, se escriben con mayúsculas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Esa es una de las cosas que también a mí me genera, ¿no? Debe haber un replanteamiento o un pronunciamiento oficial ahí, nombre de cultura. Yo pongo cultura y no me aparece cultura aquí en la academia, nombre de culturas. Me aparece aquí un ejemplo dentro de, mira, la cultura mochica. Sigo buscando cultura y no me aparece un apartado que me diga cultura se debe escribir así. Solo este ejemplo de aquí, cultura mochica. En los exámenes de admisión se ha preguntado sobre esto. Se han hecho preguntas sobre cultura. En San Marcos se ha preguntado, me parece, un par de veces. Y se ha puesto con mayúscula y con minúscula mochica. U otra cultura, ¿no? ¿Cuál cree que ha sido la respuesta? Con minúscula. Mm. ¿Qué dice la academia? Mira, la academia solamente te da lo siguiente, ¿eh? Esa parte le falta un mayor pronunciamiento.
Yo, y creo que la mayoría de maestros estamos en su derecho a exigir un pronunciamiento más, ¿no? Más específico. Esto de aquí aparece dentro de gentilicios y nombres de pueblos o etnias. O sea, Mochica, Chavín, lo está viendo como una etnia, un pueblo, no tanto como una organización mayor, ¿no? Etcétera, más compleja. Parece que no. Bueno, eso es lo que yo evidencio, lo que evidenciamos aquí. ¿Ya? Y podemos, y el ejemplo es esto, ¿no? La cultura mochica. Y está en minúscula. Dice, los adjetivos sustantivos que expresan nacionalidad o procedencia geográfica, dice. Así como aquellos que designan pueblos o etnias se escriben siempre con minúscula inicial. Los aztecas, bueno, ahí está en plural, ¿no? Los maoríes, la cultura mochica. ¿Y qué pasa con otra palabra que también es con imperio? Sabemos que la palabra imperio también, ¿no? La academia se ha pronunciado. ¿Y qué dice sobre la palabra imperio? Miren ustedes. Tiene pronunciamientos medio raros a veces, la academia. Mira. A ver, imperio, ¿dónde está? Periodo imperial, entidades, fronteras del imperio. A ver, entidades, personas. ¿Dónde debe estar aquí? Debe estar aquí. Vamos a ver aquí, imperio. Aquí está. En las denominaciones de los diferentes imperios, tanto si se usan para designar el periodo de tiempo caracterizado por esa forma de gobierno, como por el conjunto de territorios que los conforman, se escribe con mayúscula la palabra imperio, dice, pero no el especificativo. Así, el imperio romano será imperio con mayúscula, romano con minúscula. Tiene pronunciamientos, ¿no?, de ese tipo. A imperio sí lo considera, mira, como una entidad, ¿no? Un conjunto territorial, incluso la palabra imperio, que a muchos nos pareciera que es una palabra genérica, ¿no? Según la academia debe escribirse con inicial mayúscula. No pasa lo Imperio, mismo con cultura. y no pasa lo mismo con cultura. Yo busco cultura y no hay cultura. Podemos hacer la búsqueda y yo también les aconsejo que hagamos esa búsqueda con la palabra cultura y no encuentro la palabra cultura, solo encuentro ese ejemplo. He buscado ya, si ustedes hacen la búsqueda, mira, cultura busco, cultura RAE, y no me sale para escribir la palabra cultura. No me sale ni una recomendación, ni una aclaración, o le pongo nombres de culturas, ¿no? Es que lo que sucede, maestro, se entiende de que, bueno, en el tema de la cultura mochica, que está junto a los maoríes, a los turcos, qué sé yo, se está refiriendo a una comunidad en general, ¿no? De tal etnia, ¿no? Como usted mismo lo dijo. Pero cuando hablamos de una cultura específica, organizada, con producción, ¿no? Inteligente, porque así fueron nuestras organizaciones pre-incas o prehispánicas, pues entonces estamos hablando de algo muy específico e importante, ¿no? Yo creo que acá, de repente, la Real Academia o lo que fuere, no es tan completa, ¿no? Como usted dice, le falta pronunciarse sobre ello. Y eso depende de nosotros también, ¿no? Me parece Así que es. merece algo. Ajá, profesor, también puede ser Ujú. porque está haciendo uso del artículo, no dice la cultura mochica, o sea, pero si decimos cultura moche, cultura guari, cultura tiahuanaco, de repente ahí podrá haber excepciones. ¿Cómo salir de esa duda? El artículo no, ahí no es tan determinante, sino es la regla que nos dice escribir con mayúscula o minúscula. Y no hay una regla para eso. Ujú. O sea, Profe- la única regla que sostiene todo eso es la que le acabo de decir. Ujú. Pero Profesor, profesor, mire, ujú, ujú, justo acabo de encontrar, tengo un libro de acá de historia del Estado y ujú, acá dice, bueno,
de formas humanas lo encontramos en culturas como Chavín, Moche, Tiahuanaco y Huari. El nombre de las 4 culturas mencionadas está con mayúscula en el libro del Estado. Ujú. Entonces, Sí, a sí, sí. veces nos guiamos, obviamente, porque es un libro oficial, para poder transmitirlo a nuestros estudiantes. Correcto. Pero ahora con lo que usted nos da, a veces como que se genera una duda. Ujú. Sí, justamente la duda es porque existe la duda, ¿no? Existe la incompatibilidad entre la norma y los usos que le damos. Sí, maestra Lisbeth. Sí, quería agregar de que finalmente, como decía la maestra Gladys, creo, que va a depender de cómo o sea, los académicos en la RAE lo discutan, ¿no? Finalmente ahí quizás falta un argumento más sólido para que el nombre de las culturas se hagan con mayúscula. Ahora, otro punto, los textos oficiales incluso del colegio tienen muchos errores de ortografía y creo que incluso el Ministerio de Educación usa los y las estudiantes. Bueno, aunque eso está validado todavía, pero aunque la RAE recomienda que sea solo el tema los estudiantes para una agrupación de femenino y masculino, esa recomendación el Estado no la toma. Ahora, el otro punto es que incluso el año oficial del 2024 tiene errores de ortografía también. Y está en documentos oficiales como el peruano y demás. Entonces ahí como que faltan personas que realmente resalten el valor de la ortografía, ¿no? Porque como dicen, lo más fácil es guiarnos de libros del Estado, pero que obviamente una persona que ya ha estudiado un poco más a fondo este tema se da cuenta que hay muchos errores. Sí, maestra, así es. Gracias por tu participación, todas las maestras, ¿no? Por ejemplo, con Chavín aquí. Y, por ejemplo, aquí, minúscula, mira, en el de Perú. La cultura pre-inca Chavín, mira. En el de Perú, y el de Perú están los académicos de la lengua, de la Academia Peruana de la Lengua. En el de Perú estamos hablando. A ver, vamos a buscar otro, ¿eh? Moche. En el de Perú, ahí están lingüistas, todo, de San Marcos, Católica, las universidades donde ¿no? Diferentes partes, literatos, filósofos, ¿no? De diversas universidades, de Arequipa, ¿no? Del Cusco, o sea, gente catedrática. Dice, Moche, mira. Y Moche, claro, Bueno, en Moche dice que está lengua, ¿no? Lengua. la- Bueno, esta ya es la asociación, a ver, iconografía Moche. Bueno, aquí no hay un ejemplo claro de cultura, ¿no? Moche, a ver, otro. Wari. A ver. Wari o Wari, mira. Fue una civilización antigua, mira. Wari con... Está siguiendo aquí está siguiendo la normativa de la academia. Escribir con minúscula. Cultura Wari, mira. Bueno, ese es uno de los temas que a mí me parece que la academia debería pronunciarse con claridad y también la Academia Peruana de la Lengua al menos no se pronuncia a ese respecto. Bueno, ya aceptó, ni siquiera se pronunció, se ha aceptado lo que dice la, la academia en general, ¿no? La Real Academia Española. Así estamos, colegas. La idea es que todo esto, de algún momento, alguien se tiene que ocupar, ¿no? Alguien tiene que pronunciarse respecto a eso. Porque yo sí, le digo la verdad, he buscado, y como ustedes mencionan en los sitios oficiales del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, etcétera, los textos oficiales, está así. Pero la regla dice lo contrario, ¿no? Dice lo contrario. Bueno, y nuestra mente también dice lo contrario. Ustedes me han dado caracterizaciones que son bastante lógicas, coherentes, ¿no? Consistentes a lo que es una cultura. Una cultura no es cualquier cosa, ¿no? Una cultura ha tenido cierta soberanía, independencia económica, social, ¿no? Organización, todo eso. Entonces estamos hablando de entidades geopolíticas importantes y Claro, tratarlas así nada más no claro. va, ¿no?
Y de no hecho, va. maestro Dante, con una producción que ha dado para todo el mundo, es patrimonio mundial. Entonces, merece ser reconocido como tal. Sí, no, sí, a mí también cuando yo busqué, hasta ahora sigo buscando, pero hallar algo de alguien que haya escrito sobre esto. Es lo único que nos queda, ¿no? Esos ejemplos, esa contrariedad. Pero bueno, si me pregunta el profesor para el examen de admisión, ya pues la B decía la respuesta. Chavín con... Pero cultura ya la acepto sin... Pero Chavín no lo acepto, profesor. Incluso Chavín coincide con el nombre de ese lugar. ¿Ya? En algunos casos coincide. Nazca, por ejemplo, coincide, ¿no? La cultura Lima también coincide, Lima, con el lugar. Nuestro colegio recolectó 500 soles para donarlos a pacientes que sufren de SIDA y Alzheimer. ¿Cuál es la respuesta aquí, colegas? Aquí la respuesta, lo La nombre de C. minúscula. Cuando yo ya tengo SIDA, es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Es una sigla que se ha lexicalizado. SIDA, les comento, colegas, cuando empezó a escribir, se escribía todo en mayúscula. Era una sigla. Pero ya se ha masificado su uso. Y cuando se ha masificado, se ha lexicalizado su uso, o sea, se usa como una palabra, ya no ni siquiera nadie se pregunta, no, nadie dice síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo usas como una palabra que designa la enfermedad. Entonces, SIDA, todo en minúscula ya. Se usa como un nombre común, como si fuera oxígeno, como si fuera mouse, no, bueno, como si fuera celular, como si fuera billetera, etc. Entonces, SIDA ya se ha lexicalizado y lo escribimos como todo en minúscula, como una palabra común. ¿Y qué pasa con la palabra Alzheimer? Alzheimer también ya se ha lexicalizado. Para explicarles un poco este Alzheimer, Alzheimer es el nombre de un especialista alemán, neurólogo, que estudió esta enfermedad. Esta enfermedad, este mal, consiste en que las personas, conforme va avanzando la edad, ¿no? En una edad ya adulta, van olvidando cosas. Pueden llegar incluso hasta situaciones muy crónicas, donde olvidan su propio nombre, olvidan cosas muy básicas. Entonces, este mal de Alzheimer que fue investigada justamente por este científico, ¿no? Este neurólogo Alzheimer, lleva el nombre de este investigador, quien fue el pionero en investigar, escribir, ¿no? Explicar esta enfermedad. Entonces, Alzheimer, cuando se le trata como mal de Alzheimer, aquí Alzheimer debe escribirse con mayúscula y tal como se escribe en alemán, sin tilde. Cuando se utiliza también enfermedad de Alzheimer, también sería con inicial mayúscula. En esa fórmula de enfermedad de Alzheimer, mal de Alzheimer, o también podría ser síndrome para otros casos, en esas fórmulas cuando yo utilizo mal de, síndrome de, enfermedad de, y va el nombre propio, ese nombre propio, ya sea apellido o nombre, tiene que ir con inicial mayúscula, tal como está aquí en el primer caso. Pero si ya lo castellanizado, simplemente digo, sufren de SIDA y Alzheimer, va con minúscula, incluso tiene que castellanizarse la tildación, mira, va con tilde. O sea, profesor, la A, la forma de es correcto. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí sería la C. Vamos con otro. La mayoría de mis estudiantes son limeños y disfrutan de su rico Juane. Nombre de platos típicos, cualquier tipo de platos, comidas, tiene que ser con minúscula. Y no, los gentilicios limeño, peruano, ¿no? Rimense, bonaerense, bonaerense, ¿no? Tiene que ser con minúscula también. Así que la respuesta aquí va por la C. La C es la respuesta aquí, esto no sería. ¿Ya? Los nombres de especies de animales, razas. En los animales sí es posible hablar de razas, en los seres humanos no es posible hablar de razas, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos en los animales del término de razas,
tenemos que escribirlo con minúscula. Chihuahua. Chihuahua. Pero cuando ese nombre de raza incluye palabras genéricas y nombres propios del lugar, se escribe con mayúscula. Por ejemplo, el Chihuahua está designando a la raza del perro, ¿no? Esos perros pequeñitos mexicanos que también son naturales del estado de Chihuahua allá en México. ¿Qué, profesor? ¿Hay un estado de Chihuahua donde son naturales estos perritos pequeñitos? Sí. Pero la raza del perro se escribe Chihuahua con minúscula. Pero si yo tuviera que hacer referencia al estado de Chihuahua, Chihuahua ahí se escribe con mayúscula porque Chihuahua ahí designa el estado, un estado mexicano. ¿Y qué pasa, profesor, en el caso del tigre de Bengala? Porque la respuesta es la A. Pasa lo siguiente. Yo tengo una palabra genérica, tigre, pero tengo un especificador indirecto, un modificador indirecto que es de Bengala. Ese de Bengala me está indicando procedencia, que no es cualquier tigre, sino es un tigre de la región de Bengala, de la India. Y como Bengala es un lugar y está incluido en el nombre de la raza de ese animal, tienes que escribir con inicial mayúscula. Es como si dijera tigre de Lima, tigre de Huancayo, tigre de Arequipa, ¿no? Bueno, en algunos lugares que estoy mencionando no hay tigre, pero es como si dijera así, ese nombre del lugar Bengala es un nombre propio. Hay que tener mucho cuidado cuando en estos nombres que se escriben con minúscula, pero incluyen un nombre propio, esos nombres propios se siguen escribiendo con mayúscula. Vamos con otras reglas. ¿Las mayúsculas se tildan o no se tildan, maestras? Se tilda. Profesor, así es. Sí, sí se tilda. La respuesta es la C. Sí, se tilda. Aquí dice mayúsculas. Aquí dice mayúsculas. Este sí es como si fuera un condicional. Y yo no estoy viendo como condicional, sino como un adverbio afirmativo, por lo tanto debe tildarse. Sí. Aquí y aquí. ¿Ya? ¿Qué más? El profesor de historia pidió elaborar una maqueta sobre la cultura Paracas. Les mencionaba, cultura Paracas tiene que ir con minúscula, historia tiene que ir con mayúscula. Los nombres de cursos, y en estos nombres de cursos, de áreas, donde incluyen sustantivos, adjetivos, tienen que ir tanto, estas palabras significativas le llama la academia, tienen que ir con inicial mayúscula. Por ejemplo, ¿no? Si yo dijera historia contemporánea, contemporánea, ¿cómo iría? Así se llama el nombre del curso, contemporánea con C mayúscula. Sí. Si yo dijera historia contemporánea, yo dijera el curso se llama Introducción a la Historia Contemporánea. Introducción tendría que escribir con inicial mayúscula, historia también y contemporánea también, cada uno con inicial mayúscula. Así todas las palabras que son significativas, dice, ¿no? Del nombre de cursos o áreas, tienes que escribirlo con inicial mayúscula. El Colegio Jorge Basadre realizó su 10ª Feria de Ciencias Escolares. Los nombres de eventos, de ferias, de acontecimientos importantes, ¿no? Que forman parte de un desarrollo, digamos, planificado, etcétera, tienen que escribirse con inicial mayúscula cada una de las palabras significativas. Así, feria, mayúscula inicial, ciencias, mayúscula inicial, escolares, mayúscula inicial. ¿Por qué? Estas son palabras significativas. En cambio, de no es una palabra significativa. De es una preposición. Y si yo tuviera que decir la feria, esa la también tendría que escribirse con inicial mayúscula porque pertenece al nombre de esa feria. Pero en este caso es 10ª Feria de Ciencias Escolares. Profesor, ¿por qué este X está en mayúscula? Porque este X es un número cardinal para este caso. No es 10, la 10 Feria de Ciencia Escolar no es. Tampoco es partitivo. No digo la 10avo, ¿no? O la 10ava feria. O la 10ava feria, ¿no? Usamos a veces el término avo como un ordinal. Cuando requiere orden, en este caso estoy diciendo 10ª feria y está en romanos. Es válido escribir en romanos para los números cardinales. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la B. El Estado peruano decretó estado de emergencia. Profesor, Estado, cuando refiere a algo en específico, en este caso el Estado peruano, que es una república, tiene una forma de gobierno autónomo, ¿no? Tiene soberanía territorial, ¿no? Tiene una forma de organización política y todo lo demás. Cuando hace referencia a esa entidad, se escribe con inicial mayúscula.
B. En cambio, cuando tiene usos como estado de emergencia, ¿no? O nombres genéricos que no hacen referencia a lo que le dije, o sea, forma de gobierno, soberanía, etcétera, esa entidad, se escribe con minúscula. Por tanto, la respuesta es la B. ¿Qué pasa con Ministerio de Educación? El nombre de instituciones tiene que escribirse con inicial mayúscula, cada una de las palabras significativas. Ministerio y Educación, la respuesta es la C. El señor Pancho pasea su cuto. Cuto se entiende el nombre de su perro, el nombre de su mascota, ¿cierto? La Cuto B. es un nombre propio de un animal, inicial mayúscula, entonces. Ahora, si bien cuando yo escribo señor, usted, don, ¿cierto? Incluso pueden ser nombres de la Abreviaturas. profesión, como tratamiento de personas, como señor, don, no usted, doctor, director. Cuando yo lo escribo completo, lo escribo con minúscula. Pero cuando lo escribo como abreviatura, tiene que escribir con inicial mayúscula. Por eso la respuesta aquí es la B. O sea, si yo escribiera señor Pancho, todo completo sería con señor con minúscula. ¿Y qué pasa cuando escribo señor ya no con completo, sino con forma abreviada, abreviatura? SR punto, su abreviatura. Son casos especiales, profesor, que yo debo de conocer. Sí, debo de conocer. ¿Qué pasa con los nombres de objetos como Titán, Titanic, submarino Titán, mayúscula inicial, la embarcación Titanic, mayúscula inicial? ¿Qué pasa con los nombres, ¿no? Que incluyen un apellido con un artículo? Solamente el artículo tiene que escribirse con inicial mayúscula. Aquí solamente hay artículo, no es Juan de la Rosa, sino Juan la Rosa. Y tiene que escribirse con inicial mayúscula. Yo no digo Juan de la Rosa, digo Juan la Rosa. Por solamente tener el artículo, el apellido, va con inicial mayúscula ese artículo. Así de sencillo y simple. ¿Qué pasa cuando yo tengo D? ¿Qué pasa cuando tengo D? Pasa lo siguiente. Aquí ya no me fijo en el artículo, no me fijo en la Rosa, el Castillo, la Rosa, ya no me fijo en esos apellidos, en esos artículos. ¿En qué me fijo? Si tiene o no tiene nombre de pila. ¿Qué es su nombre de pila? Juan, Dante, ¿no? Ana, Pedro, María. ¿Ya? ¿Y qué pasa si tiene nombre de pila? En este caso, Juan, en los tres casos. Se escribe con inicial mayúscula y se contrae. La respuesta sería la B. ¿Sí, profesor? Sí. ¿Qué pasa si no tiene? El maestro del castillo sería la respuesta aquí. Aquí donde está Juan, no tiene Juan. Y cuando no tiene nombre de pila, yo tengo la preposición, debo escribir con mayúscula. Cuando no tengo, cuando tengo, perdón, el nombre de pila, minúscula. Cuando no tengo, mayúscula. Así de sencilla esa norma. Listo, hemos terminado con la parte de lo que corresponde a mayúsculas y minúsculas. Quiero sus preguntas, colegas. Me interesan sus preguntas. Ahora sí, su momento ha llegado. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? No estoy escuchando ya, creo. Maestro Dante, disculpe, la última parte usted La dijo maestra me está preguntando. Sí, un momento, sí, maestra. Por favor. sobre Voy a cambiar de que los nombres de pila, audífonos. iba el nombre de pila en un apellido compuesto, era minúscula o mayúscula. Esa última parte, por favor, maestro, me he quedado media, fue rápida para mí. Me decía, maestra, no la escuché muy bien. La última Sí, parte. justo la última indicación que dio, la última pauta, en que en los apellidos compuestos llevaban o no mayúscula en cada uno de los apellidos, ¿no? Y hablaba acerca de los nombres de pila. Cuando iba con nombre de pila, sí, cuando no, también. Entonces, ¿lo podría repetir, por favor, esa última parte, maestro? Por favor.
Sí, sí, maestra, con gusto. En este caso, por ejemplo, voy a ir al nombre de los antropónimos. Uno cuando busca en la ortografía de lengua española pone antropónimos y podemos ahí encontrar varias normas. Miren, el plural de los antropónimos con otras pronunciaciones. La alfabetización de los antropónimos, miren, acentuación de los antropónimos. Vamos a buscar apellidos particularmente, ¿eh? Apellidos compuestos, dice usted. Compuesta, puse aquí, compuestos. Por ejemplo, aquí salen univerbales. A ver, vamos a ver otro. Apellidos compuestos. Santiago y Cajal. Por ejemplo, aquí tiene, mira, su nombre es Santiago Ramón y Cajal. Y lleva, ¿no? La conjunción y. Vamos a ver otro, dice. O sea, ¿por qué está viendo esto, profesor? Para elegir uno de los artículos para que nos despeje la duda, pues. A ver, apóstrofo, no, no es. Representación gráfica con la K, tal, tal, tal. Tengo que ir a apellidos nomás, porque no me da apellidos. La ortografía de los apellidos, aquí debe estar. Vamos ahí. Aquí debe estar. Voy a buscar la D del. A ver, aquí dice Juan Pérez. Por ejemplo, mira, se puede usar también guión, ¿ve? Algunos apellidos que están están formados de esa forma. Formados por por ese mecanismo. Dice, en cambio, si el apellido compuesto está formado por los apellidos simples unidos por conectores de la, se mantiene la escritura separada de sus componentes y puede utilizarse la conjunción y para indicar la frontera entre el primer apellido y el segundo. A ver, miren ustedes. Ramón Gómez de la Serna y Puig. Esto es todo este nombre. ¿Eh? Su nombre de pila es Ramón. Su apellido es Gómez de la Serna y Puig. Álvaro Pombo y García de los Ríos. Miren ustedes. Álvaro es su nombre de pila y su apellido es Pombo y García de los Ríos. Eso de ahí no me ayuda a donde quiero llegar. Aquí sí me va a ayudar. Dice, hay apellidos generados por la fusión fónica y gráfica de elementos que forman parte de los apellidos originalmente pluriverbales, cuando constituyen un solo grupo acentual. A veces uno de los componentes pierde alguna de sus letras, tal, tal, tal. Esto no me ayuda, ¿no? A ver, aquí no me está ayudando. No me está ayudando. Bueno, aquí no me está ayudando. A ver, por aquí busco. Mm, Tiene que estar en una parte, ¿no? Lenguas oficiales. Claro, pero esa D, ¿no? Ese conector de la D, por ejemplo, García D, usted dijo la rosa, ¿no? No, Ujú. o de eso iba con minúscula o también con mayúscula, dependiendo de algún caso, o es genérico la minúscula, el conector. Eso me Sí, quedó un poco en duda. sí, hay regla para eso. Mira, yo lo puedo hacer, mira, por ejemplo, digo, eh, el apellido de la Rosa, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Imaginemos que es Ana de la Rosa, el apellido, ¿cierto? Y yo De la digo, cruz, o de la Cruz también, ya vamos a poner la Cruz. De la Cruz. ¿Listo? Ana de la Cruz. ¿En qué me fijo aquí? Me fijo en lo siguiente. Su nombre completo es, por ejemplo, Ana mm, Pérez de la Cruz. Su nombre de pila es Ana, ¿cierto? Y Pérez de la Cruz es su apellido. Hasta ahí nos entendemos, nombre de pila y apellidos. sí, Apellido maestro. paterno y apellido materno de la Cruz. Su apellido materno no es Cruza, su apellido materno es de la Cruz, viéndolo así, estrictamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que yo mm, quiero escribir una oración, a ver, con esto. A ver.
La señora Ana Pérez de la Cruz se encuentra hospitalizada. Ujú. La señora. Voy a poner varios ejemplos para. Está feliz mejor, una oración más feliz. Listo. Muy bien. Listo, una oración más contenta. Dice, la señora Ana Pérez de la Cruz está feliz. Ya, listo. ¿Qué pasa aquí? ¿Está bien? Sí, está bien. Pero ¿qué pasaría si yo solamente quiero decir la señora de la Cruz está feliz? Ana de la Cruz está feliz. Cambian las cosas. Si yo dije la señora Pérez, no hay ningún problema, ¿no? Está feliz. Pero si yo se quiere resaltar o su primer nombre o su primer apellido es un nombre compuesto, ahí cambian las cosas. ¿Por qué cambian las cosas? Porque si yo dijera la señora Ana de la Cruz, también estaría correcto Ana de la Cruz. ¿Ya? Todas estas formas son correctas. Pero ¿qué pasaría si yo dijera la señora de la Cruz? De la Cruz. Aquí cambia todo. D tenía que ser con inicial mayúscula. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. La razón es el nombre de pila. ¿Qué es un nombre de pila, profesor? Si yo dijera Juan Pérez, su nombre de pila es Juan. Si yo digo, mm, Rosa Pérez, también su nombre, bueno, en este caso su nombre de pila es Rosa. ¿No? Entendemos bien que es un nombre de pila, entonces. La condición para escribir mayúsculo o minúsculo cuando se trata de apellidos compuestos es el nombre de pila, su presencia. Si no hay nombre de pila y yo tengo un apellido compuesto que inicia con una preposición de, sí o sí tengo que escribirlo con mayúscula inicial. Entendido. Y si va el nombre de pila, minúscula. O sea, ¿cuál es la regla para recordarme? Cuando no tiene nombre de pila y luego le sigue una preposición para hacer un apellido compuesto, tengo que escribir con inicial mayúscula. ¿Y qué pasa si fuera, por ejemplo, Ana Pérez La Cruz? O Ana La Cruz Pérez, para poner otro ejemplo. Así su apellido es La Cruz Pérez. ¿Qué pasaría en ese caso? Voy a poner también el ejemplo, ¿ya? Una oración para entenderlos mejor. La señora, vamos a poner aquí la señora Ana. Esto los nombres propios es un caso bien particular. Ana La Cruz Pérez. ¿Es correcto este de aquí? No, debería ser de esta manera. Y si yo obvio, por ejemplo aquí, si obvio La Cruz Pérez nada más, así. Ana La Cruz está feliz, también debería ser así. Que sí, profesor, con inicial mayúscula este la, sí. Ahora, si yo menciono lo siguiente, la señora La Cruz, nada más, está feliz. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Cuando tengo, ajá, muy bien, maestra. Para todos los casos, cuando yo tengo solamente el artículo para el apellido, en todos los casos va con mayúscula inicial ese artículo. Vaya o no vaya el nombre de pila. ¿Y qué pasa cuando no va el nombre de pila y yo tengo la preposición de? Ahí sí tienes que preguntarte, ¿está el nombre de pila o no está el nombre de pila? Y si no está, con inicial mayúscula. Y si está, en todos los casos, con minúscula. Esa es la normativa respecto a los apellidos compuestos. Pero no sé, otras veces lo he encontrado rápido. Esta vez no me está resultando a ver, la Rosa, tal vez hay ese ejemplo por ahí. La Habana. Aquí está.
Señor de Torres. ¿Por qué de Torres está con inicial mayúscula esa D, colegas, aquí de Torres? ¿Por qué de la Rosa? De la Rosa está con inicial mayúscula aquí de la Rosa. No está el nombre de pila. Nombre de así es. Así es. Ahí estaba el ejemplo. Ahí estaba el ejemplo. Bueno, en mi nariz, si no, no lo he. No me había dado cuenta de eso. Bien. ¿Tienen alguna otra consulta? No, no se preocupen, maestra, de nada. ¿Tienen alguna otra consulta respecto a las mayúsculas, minúsculas? Vamos a dar entonces por finalizado este segundo taller.